Ya veía usted desde la Asamblea Departamental algunos diputados a favor, otros en contra, muchas voces alrededor de esta decisión del gobernador de Antioquia de no hacer parte de este diálogo que se va a dar hoy a las 11 de la mañana en el municipio de Yarumal. ¿Cuál es la postura de la gobernación de Antioquia? Usted como director de planeación, amplíenos un poco más esa decisión. Bueno, Catalina, el gobernador ha sido enfático en que para este gobierno, para él como líder y para el gobierno por Antioquia Firme, la paz es el imperio de la ley en los diferentes rincones del territorio. Y en esa medida hay que acompañar esa postura de presencia institucional, de control territorial y asimismo de proyectos que conduzcan a la transformación de realidades en estos territorios. Por eso nosotros estamos volcados como gobierno departamental a que desde el punto de vista de la seguridad se pueda favorecer esa presencia y ese control territorial y desde la ejecución de proyectos de transformación del territorio y mejoramiento de la calidad de vida, que realmente a estas poblaciones que han sido olvidadas y que han sido rezagadas en términos de la inversión, realmente les lleguen esos recursos con prontitud y con pertinencia para sus necesidades. Bueno, Manuel, cuando hablamos de esos recursos y de esos proyectos, ya hemos hablado aquí en Consejo de Redacción lo que tiene que ver con el plan de desarrollo departamental, Cero Hambre, me imagino que hace parte de esa estrategia precisamente para arrebatar a nuestros niños de esos grupos al margen de la ley y demás. Pero ¿qué decirle a esos televidentes, a esos antioqueños que están preocupados con la seguridad del departamento de Antioquia, todo este tema también que no solamente impacta a esta región, sino el territorio nacional, lo que estamos viendo, lo que pasa en el Cauca, en el norte, o por lo menos también en el Valle del Cauca, es una situación muy compleja, pero ¿qué decirle a la gente que está preocupada y que ven que en este momento la respuesta del gobierno departamental es no hacer por lo menos una respuesta positiva a esta invitación del gobierno nacional? Sebastián, yo creo que el gobernador ha mandado un mensaje muy contundente de que cada vez que ocurre una situación de alteración del orden público, de toma de vías o de connatos de problemas de seguridad, él aparece, él asiste a esas diferentes regiones, incluso algunas de ellas bastante alejadas de los cascos urbanos, pero ahí ha hecho presencia demostrando precisamente que la institucionalidad debe llegar a cada rincón del territorio. Como por ejemplo en Buriticá. Como por ejemplo en Buriticá hace poco cuando estuvo presente. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de trabajar en equipo y en esa medida ante las restricciones que se presentan en relación con el pie de fuerza, eso es una problemática que hay a nivel nacional, el reto es aprovechar la tecnología y aprovechar a la ciudadanía, que sean los ojos y los oídos de la fuerza pública, de los organismos de seguridad en los diferentes rincones de Antioquia y en esa medida que podamos tener una mayor operatividad, que tengamos una mejor comunicación. Por eso la apuesta del gobierno departamental, obviamente insistiendo en que se incremente el pie de fuerza, pero esta es una decisión más del nivel nacional y en esa medida, mientras eso ocurre, aprovechar las redes de apoyo ciudadanas, que no es más que ciudadanos ayudando con grupos de WhatsApp, con radioteléfonos, a comunicar de manera permanente a la fuerza pública, a los organismos de seguridad, lo que está pasando en sus barrios, lo que está pasando en sus veredas. Y obviamente una herramienta disuasiva muy importante que son las cámaras de seguridad. Esto nos ayuda tanto desde el punto de vista de la presencia de esa fuerza pública, esos organismos en diferentes partes y asimismo a disuadir, porque los criminales muchas veces cuando perciben que hay una mayor presencia desde el punto de vista tecnológico, disuaden esa criminalidad y eso lo han evidenciado diferentes estudios desde el punto de vista académico de la investigación y estamos volcados hacia que eso tenga lugar. Y como decía ahorita, pues realmente la paz se construye, claro, con esa presencia, con ese control, pero realmente con inversión social, con inversión en el territorio que transforme realidades, que conecte las diferentes regiones de Antioquia y en eso también estamos volcados como gobierno departamental. Hacia allá va, director, mi pregunta, porque una cosa es que el gobernador no haya aceptado esta invitación que le hace el comisionado de paz para estar hoy en Yarumal, pero otra cosa es la apuesta que tiene el departamento por construir paz en los territorios y justamente en ese plan de desarrollo que mencionaba Sebastián, digamos que este asunto de la paz es una línea transversal a todos los programas que plantean desde la gobernación de Antioquia. Hablemos más específicamente de esos recursos, cómo se priorizan para que realmente pues, se sienta esa paz en los territorios.
Linda, nosotros tenemos un instrumento trazador de paz que venimos consolidando. Una vez se aprueba el plan de desarrollo, lo que viene es consolidar la estrategia de seguimiento, y en esa estrategia de seguimiento, el trazador paz, estamos hablando más o menos de 17 billones de pesos, de esos aproximadamente 28 que constituyen el plan plurianual de inversiones, y hay unos retos muy importantes. El mecanismo de obras por impuestos, por ejemplo, es clave para el gobierno departamental como instrumento que definitivamente marque ese camino hacia la paz. Por eso nosotros llevamos a cabo un proceso de consolidación en equipo, como lo decía ahorita, con los empresarios, con las organizaciones sociales, que nos permita realmente identificar esas problemáticas y volcarlas a hacerlas una realidad. En eso estamos trabajando de manera muy fuerte para que en diferentes sectores de inversión, en movilidad y transporte, en educación, en salud, en centros de desarrollo infantil, nos volquemos a trabajar con el sector empresarial de Antioquia para que ese mecanismo de obras por impuestos, que fue creado precisamente como instancia de los acuerdos de paz que se firmaron por allá en el 2016, los utilicemos de manera eficiente. Y hoy Antioquia es referente para el país en el uso de este mecanismo. Es el departamento que más baja recursos del mecanismo de obras por impuestos, y eso precisamente es una demostración de que la paz se construye con estructuración de proyectos, con ejecución de proyectos, y que realmente le lleguen a estos municipios que han sido tan afectados por el conflicto históricamente esos escenarios de transformación. Manuel, mire, hay una discusión que parece interminable y tiene que ver cuando hablamos de la seguridad. Entonces, se dice que la seguridad está en manos de los gobernantes o locales o departamentales en término inmediato. Pero vemos que cuando se pide pie de fuerza, lo que tiene que ver con la estrategia nacional, todo depende del gobierno nacional. Entonces quedamos ahí como en un tire y afloje. Teniendo en cuenta lo que va a pasar hoy en Yarumal con estas negociaciones, o más bien estos diálogos que se puedan dar, ¿cuál es el panorama para el departamento de Antioquia? Bueno, yo pensaría que el panorama para el departamento es continuar con su ejercicio de consolidación de la paz a través de lo que viene dimensionando. Para nosotros es evidente que los ejercicios de paz total no han demostrado ser eficientes, por el contrario, se ha perdido parte de esa eficiencia que había demostrado la fuerza pública en los últimos años en términos de operatividad. Evidentemente ha habido dificultades desde los procesos de ajuste y de consolidación de la paz. Nosotros hemos venido enfrentando una presencia y un control inminente por parte de la fuerza pública. Claro que siguen habiendo asesinatos, sigue habiendo homicidios, tomas, pero se han recrudecido ciertos delitos que creíamos haber olvidado, como por ejemplo el secuestro, que se habían minimizado en la primera década del 2000, en la segunda década del 2000, y hoy se viene recrudeciendo un delito tan impactante para la comunidad, en particular para la percepción de la comunidad, asimismo las tomas hostiles por parte de los diferentes grupos, y eso es precisamente lo que nosotros no quisiéramos, que ante un discurso de conversaciones, de sentarse en una misma mesa con grupos que ni siquiera tienen una incidencia política, sino que por el contrario han estado volcados hacia el uso de diferentes instrumentos de financiación, como el narcotráfico, como la minería ilegal, darles como ese peso y esa consideración, y por el contrario, seguir manifestando que tenemos todo el apoyo hacia nuestra fuerza pública, hacia nuestros héroes, soldados y policías, y paralelamente, porque, insisto, no solamente es un tema de disuasión y de coacción, sino también de inversión que pueda llevar realidades distintas a estos territorios para que la comunidad realmente perciba que hay cambios. Y a propósito de este tema, Manuel, sobre los municipios PDEP, toda esta estrategia que se da después del acuerdo de paz, esos recursos que se asignan especialmente para unas poblaciones, ¿cómo ven ustedes en este momento el manejo que se está dando con este presupuesto y a propósito de lo que se va a dar hoy en Yarumal? Existe incertidumbre como buena parte de las situaciones en las cuales tenemos relacionamiento con el nivel nacional, porque desafortunadamente el gobierno sale a hacer algunos anuncios. Para nosotros en Antioquia existe algún nivel de incertidumbre por lo que se ha anunciado, sin embargo seguimos trabajando de manera muy fuerte. Como les decía ahorita, el gobierno nacional estipula una regulación en la cual el cupo COMPES para el mecanismo de obras por impuestos, por ejemplo, de la pregunta que hacías de los municipios PEDET y SOMAC, corresponde a 1 billón de pesos para esta vigencia 2024.
y de ese billón de pesos, Antioquia alcanzó a gestionar proyectos por un poco más de 200.000 millones de pesos. Lleva 3 años el departamento liderando ese mecanismo de obras por impuestos en términos de la gestión, y en Antioquia hay 24 municipios PEDET, 55 municipios SOMAC. PEDET quiere decir Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y SOMAC quiere decir las zonas más afectadas por el conflicto. Los 24 municipios PEDET están incluidos dentro de los 55 SOMAC, y esa inversión es la que realmente favorece esa transformación de la que hablaba ahorita. En este año 2024 vamos con todo el ímpetu, con toda la energía a favorecer inversión en municipios como Yondó, como Cáceres, como Caucasia, Dabeiba y Tuango, precisamente esos de los que hemos hablado que históricamente han estado rezagados, han estado excluidos de la inversión, y donde vamos con todo el empeño en equipo con el sector privado, con las empresas, que lo que hacen es que bajan parte del impuesto de renta, que normalmente se lo contribuyen a la DIAN, que es un impuesto nacional, se lo contribuyen a la DIAN. El mecanismo lo que hace es que formulemos proyectos, los estructuremos y llevamos a ejecutarlos directamente. Entonces son las mismas empresas las que inciden con su inversión en la transformación del territorio. Tenemos dentro de esos proyectos vías, puentes peatonales que muchas veces dificultaban la comunicación, o su inexistencia dificultaba la comunicación, el acceso de los estudiantes a sus instituciones educativas, mejoramiento integral de instituciones, centros de desarrollo infantil, proyectos de acueducto de alcantarillado, una amalgama de intervenciones que realmente terminan favoreciendo la calidad de vida de la gente, y creemos, insisto, que ahí es donde se evidencia realmente ese escenario de paz. Las conversaciones pueden llevar a otro tipo de situaciones, pero si la ciudadanía no percibe que se están transformando sus realidades, va a ser muy difícil que consideren que efectivamente la paz tiene algún nivel de incidencia en su bienestar. Director, ya para ir cerrando y concluyendo el tema y la conversación, directamente desde Segovia, en el nordeste del departamento, el gobernador da este anuncio el día de ayer, la negativa de participar en este diálogo que se va a dar hoy en Yarumar a las 11 de la mañana. Y él dice que va a continuar respaldando y acompañando a las comunidades y a las autoridades de cada municipio, cómo fortalecer y trabajar mucho más en la confianza de los antioqueños. Usted lo mencionaba ahorita, la percepción de la gente. En el Bajo Cauca se vive una situación de inseguridad y violencia muy marcada, el nordeste también ha sido una subregión bastante golpeada. ¿Qué decirle desde la gobernación departamental a los antioqueños, específicamente de estas subregiones también más marcadas por la violencia, para confiar en este proceso que, si bien desde el gobierno nacional se trabajan estos diálogos y en estos consensos, el gobernador dice no participamos, no estoy ahí porque no estamos de acuerdo también con el lugar que tienen hoy estas estructuras en esta mesa de negociación, pero la comunidad queda en el medio también de toda esta situación? Y yo le agrego algo a Catalina a esa pregunta, si esperan que hayan reacciones de parte del gobierno frente a esta negativa. Linda y Catalina, nosotros seguimos convencidos de la estrategia que marca el gobierno de Antioquia. Catalina menciona una palabra muy importante que es la confianza, y la confianza se construye con empatía, la confianza se construye con ponernos en los zapatos del otro, en este caso de la ciudadanía. Por eso es lo que hablábamos al principio de cómo el gobernador busca hacer presencia. Nuestro secretario de Seguridad varios días a la semana está haciendo presencia en el territorio, convocando a la fuerza pública para que realmente sientan que ahí están las entidades que están convocadas a transmitirle ese mensaje de confianza a la ciudadanía. Y obviamente, como también lo mencionaba hace un momento, yo creo que para la ciudadanía, para el ciudadano de a pie, para los diferentes pobladores de nuestro departamento que ven en los medios de comunicación, ven en las noticias que vuelven y se sientan con grupos criminales que, insisto, no tienen ningún tipo de respaldo ni de incidencia política, sino que están netamente volcados hacia las actividades criminales, y que lo que terminan haciendo con sus acciones es atemorizando, es contemporizando con esas alianzas en las cuales difícilmente pueden gestionar algún tipo de bienestar para la población. Nosotros desde la institucionalidad mandamos 2 mensajes.
un mensaje de fortaleza, un mensaje de presencia y otro mensaje de inversión para que con esa inversión pública, esa inversión territorial, la gente sienta que efectivamente tenemos un escenario de empatía en el cual nos ponemos en los zapatos de ellos, vemos que realmente no hay oportunidades a partir de las cuales se generen cambios o se generen dinámicas distintas con escenarios de conversación en los que únicamente van a obtener beneficios estos grupos, pero probablemente pocas exigencias, y por el contrario el gobierno departamental realmente sí incida. Y respecto a la edición que hacía Linda sobre las represalias, pues realmente creemos que esto no tiene por qué tener lugar. Seguimos en un contexto de dificultades en términos del relacionamiento con el gobierno nacional. No es un elemento que sea desconocido para la gente respecto a las afrentas que muchas veces se reciben por parte del gobierno nacional para el departamento de Antioquia, la inversión que se debe trasladar a Antioquia, pero seguimos trabajando ante las posibles afrentas o ante las posibles dificultades que se enfrenten como reacciones del gobierno nacional. Nosotros seguimos trabajando y seguimos mandando un mensaje distinto de cómo creemos que se construye la paz, cómo creemos que hay un escenario de consolidación de paz en nuestro departamento y que ese discurso vaya materializado en unas acciones muy claras para que evidentemente la población sienta que ahí hay un gobernador, que ahí hay un gobierno departamental, que están con ellos y que construyen conjuntamente ese escenario de consolidación de paz. Claro que sí. Manuel Naranjo, director de Planeación de la Gobernación de Antioquia, gracias por estar aquí con nosotros y ampliar este tema y esta postura de la Gobernación. A ustedes muchas gracias. Siempre saca el minutico, el ratico para atendernos aquí en Consejo de Redacción, muy válido eso. Gracias de verdad, director, por estar con nosotros.